Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa y este ministerio de enseñanza de la palabra del Señor en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra expositivamente. En otras palabras, enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase. Y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio, el libro de Mateo capítulo 8, versículo 14 hasta el 16. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, en versículo 14 hasta 17, hasta 17. Y nota aquí, el tema aquí es que Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Pero también en la curación, en esa sanidad, Él comienza a mostrar su poder y algo más, su propósito por el cual está sanando a la gente. Su poder y su propósito. Vamos a ver si tú y yo nos podemos identificar con Cristo cuando Él nos otorga, ¿ves? Su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas, y cómo es que nosotros utilizamos ese mismo poder, el poder de la palabra de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, en un propósito que le da honra y gloria a Dios, pero también, ¿ves?, que sea de bendición así a los demás. Vamos a poner nuestro contexto en Mateo capítulo 8 y vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 14 hasta 17. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó todas nuestras enfermedades. Note bien conmigo una de las cosas que está sucediendo aquí, y vamos a continuar donde habíamos dejado la última vez que estábamos juntos sobre este tema en Mateo capítulo 8, del versículo 14 a 17. Ahora, permíteme mostrarle algo. Mande su lugar aquí, Mateo 8, y vaya conmigo allá, por favor, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, por favor, porque quiero unir estos dos pasajes. Y en Juan capítulo 4 vamos a ir hasta versículo 46. Juan capítulo 4, versículo 46 hasta 54. Escuche bien. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ahora, para este punto en la historia del caminar de Jesús sobre la tierra, sabemos que ya su fama ha ido por toda parte, se ha difundido por toda parte, porque Él está sanando a la gente. Él está literalmente cumpliendo con sus necesidades físicas, sea elemento, sea enfermedad, sea salud. Y ahora su fama se está difundiendo por todas partes, ¿no? Ahora, no se olvide que cada vez que Jesús sanaba, ¿no?, él estaba ejercitando su poder, pero también estaba mostrando su propósito. Ejercitando su poder, pero mostrando su propósito. Mira bien. Versículo 48. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar.
empezado a mejorar. Y le respondieron en versículo 52, ayer a la hora séptima que se le quitó la fiebre. Y el padre entonces, en versículo 53, se dio cuenta que fue la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando se fue de Judea a Galilea. Ahora, note bien, te recuerda que te dije dos cosas. Cada vez que Jesús cumplía literalmente con las necesidades del pueblo, ¿no? Él estaba mostrando su poder y su propósito. Su poder y su propósito. No es solamente el resultado de haber recibido sanidad. Él estaba haciendo dos cosas continuamente. Primeramente, mostrando el poder que Él es el Hijo de Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es el Mesías en cual ellos estaban esperando. Pero también estaba mostrando su propósito. Su propósito que era en cumplir literalmente con las necesidades del pueblo. Ahora, yo quiero que tú veas varias cosas aquí, porque lo que me llama la atención aquí en Juan capítulo 4 es en versículo 50. El oficial de Ramírez dice, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, y no te mira la respuesta, dice, y el hombre creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No lo cuestionó, no expresó duda, no se detuvo, no se quedó rascando la cabeza, el cabello, no, él fue corriendo así a su hijo, él creyó. La fama de los milagros que Jesús ya había realizado para este punto, la gente estaba creyendo sin cuestionar, no como nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día muchas veces, a pesar que vemos y somos testigos de un milagro, de un milagro, todavía no creemos. Nuestra incredulidad nos asusta, no debe de asustar. La verdad es que, mira, escuche bien, hay muchos que dicen que son creyentes en las iglesias, pero resulta que son ateos practicantes, no creen. Aquí viene este hombre y él cree, simplemente en versículo 50. Luego, después de creer, él va a su casa, ¿no? Descubre que el hijo está, sí, realmente sanado. Y luego él regresa y hace una pregunta y le dice, a la hora que te dijo, vete, es cuando se realizó ese milagro. Yo te aseguro que este hombre jamás había tenido duda de la persona de Jesucristo. Pero yo creo que usted note otra cosa. Vamos a rezar a Mateo capítulo 8. Le quiero mostrar algo aquí. Porque hay algo aquí que es importante, que quizás tú no lo piensas, pero sí es importante. En Mateo capítulo 8 quiero que vea otra cosa aquí. En versículo 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio al suegro de este que yacía en cama de fiebre. Y mira lo que hace Jesús. Versículo 15, versículo 15. Quiero que tú veas lo que hizo. Y le tocó la mano. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Note lo que hizo Jesús. Tocó su mano. Hay algo especial en el toque entre personas. Hay algo muy, muy especial. A tocarse se comunica calidez. A tocarse se comunica ternura. A tocarse se comunica cuidado. También hay comunicación de poder cuando tocamos orando. Este poder es una infusión de verdadera seguridad y confianza referida al motivo de oración. Se nos asegura que sabemos que tenemos las peticiones que nos hayamos hecho. Y eso es importante. Nosotros somos seres humanos. Y muchas veces nos tenemos que tocar. Hay algo especial en ese toque especial de una persona con otra persona. Hay una conexión de nuestra humanidad
Y especialmente si somos creyentes, nacidos de nuevo, hay otra dimensión todavía más alta, más íntima y más profunda de seguridad y confianza uno con los otros cuando confiamos juntos de mano, creyendo al Señor. Quiero que tú notes algo conmigo también. Yo he tenido en estos últimos 4 décadas del ministerio de ir al hospital, ir a la casa de una persona que está en sus últimos momentos. En sus últimos momentos antes de apartar de esta tierra para entrar en la eternidad. Y muchas veces lo que la persona no necesita son palabras. Lo que necesita, escuche bien, lo que necesita es que alguien simplemente le toque la mano. Y muchos con que yo he hecho eso, que en momentos después, ahí con la mano todavía en mi mano, mueren. Pero se van en una paz, no porque yo soy especial, porque en ningún sentido lo soy, pero simplemente que no se sienten solos en esos últimos momentos apartando de este mundo para entrar en la eternidad. Y ese toque es especial, es único. ¿Cuántas veces he visitado una persona que está en un estado de aflicción, de una tremenda dificultad, sea emocional, sea psicológico, sea físico, sea de su alma, de un corazón quebrado, y me quedo sentado calladito, solamente le tengo la mano? Y cuando yo termino me dicen gracias, y yo, pero no dije nada. No, usted ha hecho mucho más que eso. El toque humano, uno de los otros, es especial, muy especial. Jesús viene y le tocó la mano. El divino, el infinito, bajó, tocó lo carnal, tocó lo finito, tocó lo mortal. Y la tremenda confianza y seguridad que viene a infundir el corazón de esta mujer. Y la sanó. Y se levantó. Mira, el toque es importante. Y especialmente cuando estamos unos con los otros orando. Y la costumbre de entre nosotros es cuando estamos orando uno con los otros, uno por los otros, es que nos tomamos de la mano. Y dice, ¿pero hay algo especial ahí? No. Pero comunica algo mucho más de lo que tú piensas. Mucho más de lo que tú piensas. Comunica mucho más. ¿Ves? Que hay algo en ese tocar de manos. Hay una infusión de confianza y seguridad. Permíteme mostrarlo. Abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. 1 Juan capítulo 14 y 15 dice esto. 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hay algo que no se puede comunicar con palabras, pero con ese toque, ese toquecito, se comunica mucho más. En el libro de Efesios dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 19, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? En Efesios capítulo 3, versículo 20 lo dice de esta forma. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso ¿para qué? Para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos cuando entramos en un estado de oración creyendo a la persona de Jesús.
en el libro de Hebreos, por favor. Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 4, por favor. En Hebreos capítulo 4. Y dice aquí en versículos 15 y 16, permíteme. Me fui muy lejos a Santiago. Aquí en Hebreos capítulo 4, mira lo que él dice en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, nuestras necesidades, nuestros dolores. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto es lo que estaba haciendo Jesús, mostrando su poder y aclarando su propósito. Y él comunicó algo mucho más de lo que pensamos en ese momento breve, cuando le tocó la mano a la suegra de Pedro, que Dios bajó de los cielos para alcanzarnos y tocarnos. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8. Quiero que vea esto en versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14 dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Quiero que note algo de Pedro, porque dice que llegó a la casa de Pedro. Note los siguientes hechos referidos, ¿no?, a la vida y árbol familiar de Pedro. Es interesante un poquito de la vida de Pedro, ¿no? Sabemos que Pedro tenía una esposa, ¿cierto? ¿Por qué tú dices eso? No menciona a su esposa por nombre, no, pero tenía una suegra. Yo puedo deducir que él tenía una esposa, ¿no? Y no solamente, pero viviría aproximadamente unos 40 años o más, de modo que él y su esposa probablemente eran recién casados cuando Cristo los llamó. Porque él duró más o menos como unos 40 años en el ministerio, si no lo sabes. ¿Entiendes? Mira, yo que voy, igual como yo. Mi esposa me ha acompañado todos estos años, estos 4 décadas, ¿no?, de ministerio. Mira bien. Y es interesante que la tradición, ¿no?, sostenga a su esposa, sirvió con él en el ministerio, ¿no? Y casi todos los libros históricos y todos los cuentos del primer siglo, ¿no?, habla de la esposa, no por nombre, pero ella fue una mujer fiel con Pedro y caminó con él todos esos años en el ministerio. El gran comentarista o el gran teólogo Guillermo Barclay, por decirlo así, cita un cuadro conmovedor de Clemente de Alejandría, por ejemplo, ¿no?, afirmando que ella fue martirizada junto a Pedro, ¿no? Viviendo que su esposa era llevada a la muerte, Pedro se regocijó por el llamado a la conducta de ella, llamándola por su nombre con todo alentador y consolador, y le dijo: recuerda al Señor. Recuerda al Señor. Cuando la iban a matar a ella, según este gran teólogo, ¿no?, que lo cita, lo cita del gran escrito, ¿no?, de Clemente de Alejandría, que escribió el libro que es Stromateis, es el nombre del libro, en capítulo 7, versículo 6, él cita esto, y William Parker lo está repitiendo para nuestro beneficio hoy en día. Que ella, esta mujer, esta gran mujer de Pedro, sirvió a la par de Pedro todos esos años, y pudo ver ella cuando la iban a matar, y le dijo: recuérdase del Señor. Él la animó hasta su último respiro. Hay fuertes evidencias de que Pedro sufriera el martirio de la crucifixión en Roma.
La tradición dice que se sentía tan indigno, Pedro, de ser crucificado como su Señor, que pidió ser crucificado cabeza abajo. Es más allá de nuestra capacidad de comprender que Él, un gran siervo del Señor, se sintió tan indigno. Por favor, crucifíqueme de boca arriba, de cabeza abajo. Yo no sé, esa clase de humildad. Un gran siervo, pero todavía no se sentía lo suficiente digno para ser aún martirizado igual como su Señor Jesucristo. La segunda cosa que yo creo que nota es que Pedro tenía una casa. Él tenía una casa. Jesús no tenía casa. Ni siquiera tenía un lugar para donde acomodar su cabeza para dormir. Pero Pedro sí tenía una casa y era en el lugar, ¿no? En Orindo de Besadia, ¿no? Y sabemos que él tiene la casa en Besadia. ¿Sabes por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 44 dice esto. Juan capítulo 1, versículo 44 dice, Felipe era de Besadia y de la ciudad de Andrés y de Pedro. Sabemos que él era de ahí, de ese lugar, ¿no? Ahora él estaba en este momento en Capernaum. Y después que Jesús lo llamara como apóstol, probablemente se mudó a Capernaum, donde Jesús tenía sus cuarteles generales, ¿no? Ese fue el sede de él, ¿no? La tercera cosa que notamos de Pedro, ¿no? Es que Pedro cuidaba a su suegra. Escúcheme bien. Pedro cuidaba a su suegra. ¿Tú sabes qué? Yo tengo 50 años, bueno, ya pasamos 50 años de casado, yo y mi esposa. Y me recuerdo que a través de los años muchos tienen chistes, bromas sobre las suegras. Y siempre hay esa contención, especialmente entre el yerno, ¿no? Y la suegra, ¿no? Y viceversa. Y hay chistes, la gente le cuenta y hablan de esas cosas. Y yo quiero ser bien franco con ustedes y honesto. Yo personalmente nunca me pude identificar con los chistes de las suegras. Porque mi suegra era una mujer, pero bellísima. Una mujer que nunca, te puedo decir algo. Mira, la mamá de mi esposa, mi suegra, nunca tuvo una palabra cruzada conmigo. Ni un gesto, ni una mirada, ningún comentario. Y si lo hizo, yo nunca supe de eso. Ella nunca tuvo una palabra cruzada conmigo. Nunca me cuestionó, ni un mal gesto, ni me pestañó los ojos, pero absolutamente nada. Ella siempre fue dulce conmigo. Ella siempre. A mí me costaba escuchar los chistes de las suegras porque no me podía identificar con eso. Pedro tuvo una suegra y la Biblia dice que él la cuidaba a ella. Aparentemente la suegra, ella era anciana y viuda y necesitaba ser cuidada por sus hijos, ¿no? Y nosotros, yo y mi esposa, cuidamos a nuestra suegra, a mi suegra, la mamá de ella, hasta y luego nuestra cuñada, la hermana de mi esposa, ¿no? Y su esposo, Emilia y Tony, ellos se quedaron cuidando, son mis héroes. Ellos la cuidaron y mi esposa y su hermana, ellos invirtieron un sinfín de tiempo cuidando a su mamá hasta que ella pasó para la gloria, ¿no? Y eso es precisamente lo que hizo Pedro aquí. Él cuidó de esta ancianita, ¿ves? Y obviamente era una viuda. Y Pedro mostró algo. Pedro mostró una verdadera compasión y ternura a permitir vivir con su propia familia, ¿no? Y es algo hermoso ver en la vida de Pedro.
Pero también había otra cosa de Pedro que no se sabe. Tú sabes, la gente siempre critica a Pedro porque era un hombre tajante, un hombre que era duro, era un hombre directo y firme. Pero sabe que él tenía un corazón grande, grande. Pedro abría su casa a los huéspedes. Marcos dice que era el hogar de Pedro y Andrés y su hermano. Que probablemente era propiedad de Pedro, puesto que se menciona a la esposa y la suegra. Y yo creo que note que Jesús, Jacobo y Juan eran huéspedes. Jesús, Jacobo y Juan eran huéspedes, ¿ves?, de Pedro. ¿Te imaginas? Él siempre había lugar. De una forma u otra se van a acomodar a todos aquí. Es como cuando la gente visitaba la casa de mi abuela, ¿no? Y siempre es, échale más agua a los frijoles, ¿no? Aquí, no, allá decimos frijoles, aquí dicen frijoles, ¿no? Pero la cosa es que siempre dice, échale más agua a los frijoles, ¿no? ¿Me entienden? Siempre vamos a acomodarnos aquí de una forma u otra. Bueno, Pedro, ¿me entiende? Pedro aseguraba que su casa siempre estaba abierta. Mis abuelos siempre mantenían la casa de ellos abiertos para todos. Y es posible que Jesús hospedara en casa de Pedro mientras que estaba en Capernaum y que tuviera allí su cuartel general. Y así era Pedro. Te lo voy a mostrar. Guarda su lugar ahí en Mateo capítulo 8. Y vaya conmigo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y mira lo que dice en versículo 29. En Marcos capítulo 1, versículo 29, 30 y 31. Mira lo que dice la palabra. Dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés y con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma en fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó, tomándole de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella se vio. Ellos iban a hospedarse ahí en esa casa de Pedro. Y Pedro era un hombre conocido, fuerte. Mucha gente pinta el cuadro que él es un hombre muy duro, bien firme, bien directo. Yo entiendo eso porque la gente me acusa de eso todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que Pedro no tenía amor y no era tierno en muchas cosas. Por supuesto que sí él era. Mira bien. La otra cosa que yo veo es que el padre de Pedro era Jonás. Sí sabemos eso. Que el padre de Pedro era Jonás, ¿no? Y tenía al menos un hermano Andrés. Tenía otro, por lo menos que se menciona, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 21. Juan, guarde su lugar allá, mantenga su lugar en Mateo capítulo 8. Pero vamos a viajar a Juan capítulo 21 y quiero que vea conmigo versículos 15, 16 y 17. Repito, Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17 dice esto. Dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, ¿no?, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez en versículo 16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. En versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, hijo de Juan, que era Jonás en este caso. ¿Entiendes? Ahora, en Juan capítulo 1, vamos a regresar al primer capítulo de Juan capítulo 1, quiero que lo vea conmigo. En Juan capítulo 1, versículo 41, mira lo que dice aquí. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. En otra palabra, este hermano, ¿ves?, Andrés, encontró a su hermano Simón. ¿Y quién es Simón? Pedro. ¿Bien? Vamos a regresar al punto anterior, ¿ok? En Mateo capítulo 8, por favor. En versículo 14 dice,
Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre, ¿no? Ahora, sabemos que ahora que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Note lo que cautivó, lo puedo decir así, a ver, lo que cautivó, ¿no? Note lo que cautivó inmediatamente la atención de Jesús al entrar en la casa de Pedro. Vio a la suegra de este Pedro postrada en cama con fiebre. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Jesús entró a la casa y él vio la necesidad de la suegra. Él no entró, la ignoró. Él vio. Tenía los ojos puestos, ¿ves? Cuando Jesús caminaba por las calles, él caminaba, ¿ves? Con los ojos siempre prestados a las necesidades que se notaba enfrente de él en el camino. Igual cuando él entra en la casa, ¿ves? En la casa de Simón Pedro, ¿no? Y vio la suegra. Él puede ver la suegra que ella está necesitada. La necesidad fue lo que cautivó la atención de Jesús. Te recuerda que yo dije que Jesús no solamente sana la suegra de Pedro, pero también él viene a demostrar, evidenciar, manifestar, ¿no? ¿Ves? Es su poder y su propósito. Su poder y su propósito. Su propósito era de utilizar ese poder para cumplir con las necesidades. Y la necesidad fue lo que cautivó la atención de Jesús. Precisamente su propósito en la tierra era fijar su atención en las necesidades de los individuos y las familias. Le preocupaban sus necesidades, incluidas las enfermedades. Debe ser igual contigo y conmigo, con nosotros, de abrir los ojos, abrir los oídos, abrir el corazón, no pasar por alto a las necesidades. ¿Me está escuchando? No fingir que estamos ciegos y sordos y no podemos ver. Y ese es el problema de muchos de nosotros hoy en día, que fingimos y pasamos por alto cuando vemos una necesidad. Y no nos queremos sacrificar. No nos queremos sacrificar en nada. Yo creo que tú sepas algo. Que siempre cuando tú y yo damos, ayudamos, debe ser de nuestra parte algo sacrificial. No es algo de sobras, no es algo de conveniencia. Sí, tengo un billón aquí en la bolsa, tengo una moneda extra, te la voy a regalar. No. El servirle a otros y darle a otros siempre debe ser sacrificial. ¿Por qué? Porque Dios se sacrificó por nosotros. Por esa razón tan sencilla. Tan sencilla. Le preocupaban sus necesidades, incluidas las enfermedades, y él no le iba a pasar por alto. Tú y yo tenemos mucho que aprender de actuar de la misma forma cuando vemos una necesidad, ir y hacerlo. Note lo que hizo Jesús. Él fue directamente con ella y le tocó su mano. Le tocó su mano. Directamente con ella. Y aquí, lo voy a repetir, hay algo especial en el toque entre personas. Hay algo especial. Note lo que hizo la suegra de Pedro ahora. Quiero que vea el otro lado de la moneda. Ella se levantó inmediatamente y comenzó a servir al Señor. Wow. Ella mostró gratitud inmediatamente.
Había estado enferma con fiebre y podría haberse quedado sentada a veces alegando debilidad y necesidad de retomar fuerza. Dame un tiempo, me tengo que recuperar. No, ella se levantó para darle honra y gloria que ella había sido restaurada y sanada. Ella no era, mira, escuche bien, y sabemos que la suegra, ¿entiende? Que ella no era la cabeza del hogar. Podía haber esperado y seguido la cabeza del hogar a su esposa. ¿Entiende? En otra palabra, a su hija, que era la esposa de Pedro. Pero note que no hizo ni una y otra cosa. En cambio, se levantó inmediatamente y comenzó a servirle al Señor. En ese momento ella tenía que expresar su gratitud, como muchos de nosotros fallamos en hacerlos hoy en día. Nos la pasamos sentados en el sillón en la casa o sobre la cama. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay, ya rayo, termina con eso. Ella se levantó en gratitud. Abre su Biblia en Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Quiero que vea esto. Y quiero que lo vea, permíteme. Tito capítulo 2. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 2. Tito 2, 3, 4 y 5. Mira lo que dice. En Tito capítulo 2, comenzando con versículo 2, dice: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en amor y en la perseverancia. Así debemos ser. Versículo 3, asimismo, versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, a ser puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso casi ya no existe hoy día. Todos son especial. Todos son especial. Hoy en día la gente quiere hablar de yo tengo mis derechos. Ay, mis derechos. ¡Wow! ¿Y qué de sus deberes? ¿Y qué de sus responsabilidades? ¿Y qué de su amor de ser un ejemplo para los demás? Abre su Biblia en Proverbios capítulo 16. Y en Proverbios capítulo 16, note lo que dice en versículo 31, dice esto: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La cabeza canosa se corona de gloria, es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Quiero que lo escuche en otra versión de la Biblia, en la versión de la Biblia, la nueva versión internacional. En Proverbios capítulo 16, versículo 31 lo dice así, dice: las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. En la versión católica, Dios habla hoy, en esa versión lo dice así: las canas son una digna corona, ganada por una conducta honrada. ¿Cuántos de nosotros, sabe que, mira, yo conozco a mi gente, ¿okay? Y cuando yo digo mi gente, yo estoy hablando de los ancianos, ¿okay? Y muchas veces, en vez de ser un ejemplo de honra, ¿me entiendes?, somos avergonzosos. Más bien, ni tenemos vergüenza, ¿me entiendes? Siempre discutiendo, mal humor, mal conducidos, mal compartidos, mal hablados, mal, porque esto me duele, Mira, ¿sabes que yo me levanto cada día con dolores que no te imaginas? Más bien, voy descubriendo semanalmente otros dolores. ¿Y dónde salió eso? ¿Y dónde salió eso? Es parte del paquete, por favor. Pero eso no nos, escúchame, no nos da el derecho de maltratar a la gente.
Debemos ser un ejemplo hasta lo último. El profeta Isaías nos habla así. Abre su Biblia, Isaías 46, capítulo 46, versículo 4. Isaías capítulo 46, versículo 4 dice, aún hasta vuestra vejez, mire bien, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré y os sostendré y os libraré. El Señor es el mismo. Mira, cuando yo tenía 10 años, el Señor era igual. A los 20 años, igual. A los 30 años, igual. A los 40 años, igual. A los 50 años, igual. A los 60 años, igual. Y ya. ¿Ves? Entrando en la séptima década, ¿sabe qué? Igual, Él no ha cambiado. Mira lo que Él dice. Y aún hasta vuestra vejez, Isaías capítulo 46, versículo 4, y aún a vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestros años avanzados, y yo os sostendré, y dice, yo lo he hecho, y yo os cargaré, y os sostendré, y dice, y yo os libraré. En la versión católica Dios habló y lo dice así. Y seguiré siendo el mismo, me encanta. Mire bien. Isaías 46, versículo 4. La versión católica dice, y seguiré siendo seguiré siendo igual, el mismo cuando sean viejos, cuando tenga canas, todavía los sostendré y los hice, y seguiré cargando con ustedes y los sostendré y los salvaré. Dios no nos abandona a nosotros. Pero tampoco nosotros debemos abandonar a los demás por nuestras puras excusas que tenemos. ¡Qué tremenda lección para nosotros! ¡Qué tremenda lección para nosotros! Vamos a rezar allá. En Mateo capítulo 8. Mira lo que le dice en versículo 14. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este y yacía en cama, con fiebre, y le tocó la mano. Le tocó la mano. Me llama la atención. Y le tocó la mano. No hay ni... Mira, es que esto está bien claro. Le tocó la mano. Inmediatamente le dice, y le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Mire bien. Mire, tú sabes que el propósito de Jesús en la tierra era tocar a las personas, tocar individuos, tocar a las familias. Sin duda, el toque de Jesús afectó a la suegra de Pedro. Ella se levantó y ministró. Pero su toque también tenía que haber afectado a otros igual. Un toque comunica íntimamente lo que una persona trata de decir a otra persona. Es importante. Dios bajó de los cielos. Él bajó a esta tierra pecaminosa. Hacia nosotros los pecadores. Y nos tocó. Creemos algunas veces que estamos tan alejados de Él. No. Y Él inicia ese toque con nosotros. Hay esperanza. ¿Me está escuchando? Hay mucha esperanza. No estamos a las solas, abandonados. El propósito de Jesús está resumido en las Escrituras. Se compadeció de nuestras debilidades.
Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Os repito, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Escuche lo que dice. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El Padre extiende la mano hacia nosotros. Y algunas veces nosotros pensamos, es que no merezco. Nadie merece. Nadie merece. Ninguno de nosotros merecemos. Pero el Padre extiende la mano. La última visita que tuve con mi papá, después de 9 décadas de vida, él aparte de esta tierra. Pero mi última visita, hablando con mi papá, yo vi que él extendió su mano, arrugada, crustada de callos por años, pero me tocó la mano. Me dijo, hijo, te amo. Qué privilegio ese toque. Fue ese toquecito. Pero tú y yo tenemos ese privilegio diariamente de haber sido tocado por nuestro Padre Celestial a través del gran sacrificio de su Hijo amado Cristo Jesús. Y quizás tú te encuentras en una encrucijada en este momento y nunca has depositado tu confianza. Nunca has hallado confianza y seguridad en cualquier situación que se ha hallado y se ha encontrado en el pasado. Pero en este momento tú sí lo puedes hallar en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el que murió por nosotros. Tú dices, pero no sé cómo acercarme. Pero te puedes acercar a Él. En este momento, acérquese a Él, ahí donde tú te encuentras, en privado, en tu casa, en su hogar, en su departamento, en su condominio, en su carro, en su negocio, debajo, si te encuentras sentado debajo de un árbol, a mí no me importa dónde te encuentras. El que está a la distancia de mi oído en la radio, aquellos que están a la distancia de mi vista en la televisión, escuche bien. En este momento, ¿ves? Hable con tu Padre Celestial. Igual, no mal, como estamos en Señor, te necesito tu toque en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Señor, te necesito. Mire, Él espera. Dios espera oír de tu persona. Él te quiere tocar. Imagínese, Él está entrando en tu casa y te ve yaciando, te ve acostado en la cama con una enfermedad. Y la enfermedad en tu caso es el pecado que te va a matar si no te arrepientes de ese pecado. Jesús tiene la respuesta de rescatar su alma, de salvar tu vida para toda y por toda la eternidad. Tú necesitas. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación personal con el Dios vivo, porque Él te ama lo más que suficiente, que ya lo ha demostrado a través de haber enviado a su Hijo a llegar a la cruz y morir por tus pecados. Dios te ama mucho más de lo que tú piensas. Y tal como te encuentras en su condición psicológico, físico, mental, espiritual, Él extiende su mano para tocarte en este breve momento.